Sean bienvenidos, mi nombre es Felipe Esperanza Molina, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión desarrollaré lo que es el ejercicio número 13 del capítulo 17 del libro de Física General para Ciencia e Ingeniería de Giancoli. Este ejercicio es parte de la segunda prueba de dicha materia de Física General. El capítulo 17 se llama Temperatura, expansión térmica y ley de gas ideal. Trabajaremos en el apartado 17-4 que se titula Expansión térmica. Y también, asimismo, tenemos que tiene un subtema que se llama expansión lineal. Bien, a manera de preámbulo o de introducción, se podría decir que se sabe que la mayoría de las sustancias se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. No obstante, la cantidad de expansión o contracción varía dependiendo del material, ¿verdad? Por ejemplo, el acero, el cobre, ellos se expanden cuando se calientan. En cambio, el caucho se contrae cuando se calienta. Si uno pone a X temperatura lo que es el caucho, ese al momento de calentarse se contrae. En cambio, estos materiales que son sólidos, estos al calentarse se expanden y al enfriarse se contraen. Se hacen más pequeños, por decirlo así, ¿verdad? Cuando hablamos de contracción es como se reduce de tamaño y cuando se calienta se estira. Entonces eso a ese estiramiento que hacen los sólidos se le llama expansión lineal, ya que solamente se aplica a los sólidos, ¿verdad? Ya con esta breve introducción pasamos a ver lo que es el ejercicio o en qué consiste el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces tenemos de que el ejercicio 13 en su enunciado nos dice: para hacer un ajuste seguro con frecuencia se usan remaches que son más grandes que el orificio del remache, de manera que el remache debe enfriarse por lo general en hielo seco antes de colocarlo en el orificio. Un remache de acero de 1.872 centímetros de diámetro se coloca en un orificio de 1.870 centímetros de diámetro en un metal a 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura se debe enfriar el remache si debe ajustar en el orificio? Bien, entonces el ejercicio en sí nos está pidiendo que encontremos la temperatura en la cual el remache debe ajustarse al orificio, donde quede exactamente, donde encaje exactamente. Y analizando con todo lo anterior, nos damos cuenta que estamos ante un problema de expansión lineal. ¿Por qué? Porque el acero es un sólido y dijimos anteriormente de que en los sólidos se aplica lo que es la expansión lineal. Y si vemos, dice, ¿verdad?, que el remache es de acero. Entonces, basándonos en eso, para poder resolver el ejercicio, vamos a aplicar lo que es
la siguiente fórmula, ya en la solución del ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos que la fórmula que se nos da para solucionar el ejercicio es delta L es igual al coeficiente por la longitud inicial por delta T, donde alfa es el coeficiente de proporcionalidad, que se llama también coeficiente de expansión lineal, y L sub 0 es la longitud inicial, por lo que tomando en cuenta el cambio de temperatura, tenemos que delta T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial si el cambio es negativo, por lo que también delta L va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial si también es negativo, por lo que la longitud se acorta conforme disminuye la temperatura. Por lo que, basándonos en lo anterior, al analizar el problema, podemos decir que el remache debe enfriarse para que su diámetro sea el mismo que el del orificio. Entonces, a partir de lo que es la tabla de expansión lineal, tenemos que el coeficiente de expansión lineal es igual, en este caso, ¿verdad? Alfa, que es el coeficiente de expansión lineal, va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6. Eso es para el acero, el cual lo hemos encontrado en la tabla que nos da el libro de Giancoli, ¿verdad? Entonces en el libro de Giancoli hemos encontrado eso en la tabla de expansiones lineales para el acero. Esa es la expansión para el acero. Entonces, sacando los datos según el ejercicio, tenemos de que la longitud inicial es igual a 1.872 centímetros. La longitud final, según el enunciado del ejercicio, nos dice que es 1.870 centímetros. Tenemos la expansión lineal, que como dije anteriormente, ¿verdad? Iba a ser igual a 12 por 10 a la menos 6. Luego tenemos la temperatura inicial, que es de 20 grados centígrados, que igual se nos da en el ejercicio. Entonces tenemos que encontrar la temperatura final. Entonces, ya con la fórmula que mencionaba anteriormente, procedemos a despejar delta T. Entonces, al despejar, tenemos de que delta T es igual a delta L sobre alfa L sub 0. Entonces, como la temperatura que vamos a buscar es negativa, que sería una temperatura donde el remache esté frío, por tanto, entonces la longitud se va a acortar. La longitud se tiene que acortar, por lo que entonces delta L sería igual a la longitud final menos la longitud inicial. Entonces podemos ponerlo de esta forma y entonces la fórmula nos quedaría así. Ahora bien, sustituyendo los datos en la fórmula, tenemos que se sabía de que la longitud final era 1.870 centímetros y la longitud inicial era 1.872 centímetros. Entonces restamos la longitud, le restamos a la longitud final, le restamos la longitud inicial. Entonces aquí donde estaba alfa, lo sustituimos por el dato del coeficiente de expansión lineal, que sabemos que ese dato es el dato del acero, el cual hemos encontrado en la tabla
de expansión lineal de Giancoli. Y este lo multiplicamos, se nos dice que se multiplica por la longitud inicial, que la longitud inicial sabemos de que es 1.872 centímetros. Entonces, al hacer la operación que restar la longitud final a la longitud inicial y hacer la multiplicación de lo que es el coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial, tenemos lo siguiente. Bien, se nos dice que al hacer la resta nos da como resultado menos 2 por 10 a la menos 3. Y al multiplicar el coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial, nos da 2.2464 por 10 a la menos 5. Y al hacer esto, al introducir esto a la calculadora, nos da como resultado menos 89 grados. Entonces ahora procedemos a realizar la suma de la temperatura inicial con el resultado obtenido, ¿verdad? Que sería menos 89 grados centígrados. Entonces, dado que la temperatura inicial decíamos que es 20 grados centígrados, entonces en este caso, entonces tendremos lo siguiente, ¿verdad? Se nos presenta la siguiente suma. Se nos dice que T es igual a 20 grados centígrados más menos 89 grados centígrados. Entonces, al hacer la suma nos da como resultado menos 69 grados centígrados. Entonces, podemos decir de que menos 69 grados centígrados es la temperatura a la que se debe enfriar el remache para que se ajuste al orificio. Entonces, esto era lo que nos pedía en el ejercicio, encontrar la temperatura a la cual debería estar enfriado el remache para que encajara en el orificio. Entonces hemos encontrado que la temperatura a la cual el remache debe ser a menos 69 grados centígrados. Por lo que podemos decir de que el procedimiento está correcto, ya que sabemos de que la temperatura del hielo seco aproximadamente es menos 80 grados. Bueno, hasta acá la solución de mi ejercicio. Espero que me hayan entendido y sin más que decir, gracias.